todos un saludo especial en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias a Él por esta bella oportunidad que nos brinda en esta noche de estar en su presencia. Saludo al hermano William, pastor de esta congregación, a todos los hermanos que nos sintonizan y a los que nos están viendo, un saludo especial en el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en esta hora. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Dice de la siguiente manera: Os ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesús, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Gracias a Él por su palabra gloriosa en esta preciosa noche. Hermanos queridos, quiero invitarlos a considerar sobre una verdad fundamental de la iglesia, y es la unidad cristiana, la unidad de la iglesia, la unidad cristiana. Esto es una de las grandes verdades que nosotros encontramos en la Biblia. Dios nos ha llamado a la unidad, Dios nos ha llamado a ser uno. Y pues acá, en este pasaje que leímos, en otra versión dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía, que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Entonces, nosotros tenemos un mundo en el que prima lo individual, la individualidad, el lograr mis proyectos, el lograr mis metas, el que yo pueda estar bien casi que sin importar lo que los demás estén pasando, sin importar qué circunstancias estén rodeando la vida de mi vecino, de la persona que vive cerca de mí, etcétera. Pero los cristianos estamos llamados a tener una actitud diferente. Nosotros hemos sido llamados por Dios para vivir en armonía, para formar parte de la comunidad más grande que hay, de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua. Entonces es importante que nosotros en esta noche podamos considerar esta verdad en este culto de alabanza, de adoración y de oración, considerar esta verdad. Estamos separados hoy por las circunstancias que estamos viviendo, pero debemos estar unidos. En distintas casas no nos podemos reunir, pero perfectamente unidos en esa unidad que da el Espíritu Santo, por la fe, por el propósito, por el amor, por la verdad que nos une a nosotros. Entonces, mire que el apóstol Pablo comienza a hablarle a los corintios y habla de un ruego, ¿sí? Os ruego, os suplico, hermano, en el nombre del Señor Jesús. O sea, como que no es Pablo simplemente el que está hablando, sino en el nombre del Señor Jesús, como si Jesús mismo les estuviera diciendo: yo les suplico, les encarezco, les ruego. Hay una expresión ahí cargada de una emocionalidad que el apóstol Pablo quiere que los otros sientan, como diciendo: desde lo profundo de mi corazón yo les pido a ustedes que vivan en armonía, que no hayan divisiones entre ustedes, que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Entonces ese sentimiento que nace. ¿Y cuál es la razón por la cual el apóstol comienza a hablarles a ellos? Porque desafortunadamente en la iglesia de Corinto
había una dificultad, y esa dificultad es que habían divisiones en cuanto a qué líder seguir o en cuanto a qué persona se identificaban los cristianos. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Pedro o Cefas, y otros decían yo soy de Jesucristo. Y estamos aquí frente a una comunidad que tiene a unos líderes con diferentes ministerios, con diferentes estilos de predicación, con diferentes formas de administrar posiblemente, pero ciertamente cada uno de ellos al parecer tenía en particular a un predicador que le agradaba. El trasfondo de la iglesia en Corinto está mediado por las filosofías y por el hombre griego creer ser más sabio que todos. Y de repente dice la Biblia en este mismo capítulo, los griegos buscan sabiduría, o en esta misma carta, los griegos buscan sabiduría. Y en ese sentido, el apóstol Pablo tuvo una experiencia con ellos de que se interesaban en oír algo nuevo, se interesaban en estar pendientes de qué cosas nuevas traería. Cuando Pablo les habló de la resurrección, ellos se burlaron y dijeron, ya te diremos otra vez sobre esto. Y al parecer ese pensamiento no había desaparecido de la iglesia. Las filosofías y el amor a la sabiduría, a la elocuencia, de pronto estar con el líder más representativo, al parecer era la norma en aquella iglesia. Pero el apóstol Pablo viene para destruir todos esos argumentos. Yo, hermanos queridos, en esta noche lo digo con temor, pero con mucha tenacidad. En este tiempo en el que estamos viviendo, hay muchas personas que se sientan detrás del teléfono, detrás de la televisión o cualquiera de los medios digitales en los que podemos predicar la palabra. Pero al parecer la gente no está escuchando la palabra de Dios porque Dios va a hablar, sino que buscan al predicador que a ellos les llena, al predicador que les gusta, el estilo que les gusta, pero se está perdiendo de vista lo esencial. Lo esencial no es el predicador, lo esencial no es lo elocuente de su mensaje, lo esencial no es que hace un show bonito para escuchar eso. Dejémoselo al mundo que se deje impresionar simplemente por las apariencias y por las cosas que se ven. La esencia de todo cristiano, ahí sentado donde está, es escuchar la palabra de Dios y escuchar que Dios le habla. Porque no somos seguidores de hombres, no somos seguidores de personas, no somos seguidores de estilo, somos seguidores de Jesucristo el Señor. Y la palabra de Él tiene que ser lo primordial en la vida del cristiano. Sí, podemos citar ese versículo de la Biblia: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No todas las palabrerías que salen una persona desde un púlpito, desde cualquier cosa, hablando de cosas que aún ni siquiera son la palabra de Dios, pero se escucha bonito y la gente se queda ahí. Pero tú y yo estamos llamados a escuchar el verdadero evangelio, a escuchar la verdadera palabra que edifica, la verdadera palabra que nos lleva al nivel espiritual que Dios quiere que tú tengas y que yo tenga. Entonces el apóstol anhela con todo el corazón que ellos se mantengan unidos, porque dice, y la palabra original aquí no es una división, sino como hablando como si fuera un desgarro, es decir, que es una división pequeña que se puede volver a unir, que puede volver a repararse. Entonces, él habla entonces de esta gran necesidad. Les ruego, hermano, que todos vivan en armonía, que todos tengan un mismo propósito, que todos tengan una misma manera de pensar. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia está formada por personas de diferentes
culturas, de diferentes estratos, de todos ellos, pero en la iglesia nosotros todos somos uno en Cristo Jesús. Lo primero que yo quiero hablarles esta noche es que la armonía y la unidad cristiana es un mandamiento del Señor. Nosotros miremos en San Marcos capítulo 12, versículo 30 al 31, que al Señor le hacen una pregunta y le dicen: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Y el Señor responde y dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero él no se quedó simplemente en decirles eso, ¿sí? Porque toda unidad de la iglesia debe partir de eso. Creemos en un solo Dios. Tenemos un solo Dios y de ahí partimos. Pero él no se queda simplemente ahí, sino que dice el segundo. Mire que está hablando de los mandamientos más importantes. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y dice: no hay mandamientos mayores que estos. La importancia que el Señor Jesús le da. Y el apóstol Pablo también dice en la carta a los Romanos que en esto se resume toda la ley y los profetas: ama a tu prójimo como a ti mismo, porque quien ama a su prójimo no lo roba, porque quien ama a su prójimo no lo deshonra, no desea a su mujer, no lo envidia. Y todos los demás mandamientos se resumen en eso: ama a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, nosotros como cristianos, hay una característica que debe identificarnos y es la obediencia. Ese es el mandamiento. El apóstol Juan dice: les doy un mandamiento nuevo. Sin embargo, hablaba del mismo mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Sí? Esa unidad es un mandamiento de Dios. Y dice que la obediencia es lo que identifica a los verdaderos hijos de Dios. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, o sea, el que obedece, ¿sí?, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios es que nosotros seamos uno, que seamos perfectos en unidad. ¿Y por qué lo digo? Porque en la oración intercesora de Jesús, Él oró por nuestra unidad. Entonces mire que esto estaba en el corazón del Señor. En Juan capítulo 17, versículo 20 al 22, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Pero ¿qué es lo que ruega? Para que sean uno, como tú y yo, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros. Entonces mire que hay un deseo, una intención. O sea, Jesús no oraba por cosas triviales. Jesús no perdía el tiempo en oraciones inútiles. Jesús oraba por lo que era trascendental, por una razón, porque él no tenía todo el tiempo aquí. Su tiempo era limitado y tenía que hacer lo que debía hacer en ese tiempo que tenía. Entonces mire que él consideró de vital importancia la unidad, de manera que en su oración sacerdotal intercede para que tú que me estás escuchando y yo que te estoy hablando seamos uno, para que con cualquier persona cristiana bautizado en el nombre de Jesús tú estés perfectamente unido, porque eso es una evidencia de que somos verdaderos cristianos. Aquí dice: para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, cuando tú y yo estemos unidos conforme nos manda la palabra, el hombre sin tanta predicación, sin tanta cosa, creerá
que Jesucristo es el Señor y que Jesús está en medio de la iglesia. Amén. Ahora nosotros tenemos unas razones para estar unidos. Lo primero, nos identifica un mismo nombre. Somos de su familia, de la familia de Dios. Malaquías capítulo 2, versículos 10 al 12. Dice, preguntándose el profeta, ¿no tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Ve la verdad implícita que está. Tenemos un mismo Padre. Somos hijos de un mismo Padre y tenemos a un solo Dios, nuestro Señor. Y alrededor de Él, nosotros tenemos que permanecer perfectamente unidos. Dice, ¿por qué profanamos el pacto de nuestros antepasados para traicionarnos? Pues mire que habla de esa actitud y de esa acción que va en contra de la unidad, que es la traición, entre muchas otras cosas, pero habla de esa verdad. Somos hijos de un mismo Padre, somos miembros de una sola familia. Mateo capítulo 23, versículo 8, mire lo que dice el Señor Jesús. Pero no permitan que a ustedes les llamen rabí, o sea, maestro, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre y Él está en el cielo. Y el mayor entre vosotros sea vuestro servidor, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será exaltado. ¿Por qué razón dice el Señor no llaméis a nadie maestro o no se hagan llamar maestros? Porque las personas que ostentan títulos siempre están a la merced de que alguien venga a servirles, de que alguien venga a darles la pleitesía. Pero cuando el Señor dice que uno es vuestro maestro, entonces tenemos que decir aquí con toda la veracidad y el gozo en el corazón, tenemos un solo maestro, tenemos a un solo Dios a quien adoramos, a quien veneramos. El más grande entre nosotros se llama Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él la gloria, la alabanza, el reconocimiento. Pero todos nosotros somos hermanos. Estamos en un mismo nivel. Todos somos hermanos porque tenemos un mismo Padre. Y si alguien quiere ser mayor entre nosotros, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ser vuestro servidor. Porque el que se humilla es exaltado por el Señor. Pero quien se enaltece es humillado. Entonces, Efesios capítulo 2, versículos 19 al 20. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Oiga lo que dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que no podemos decir este hermano mío que es un extranjero, porque posiblemente la gente patriótica llena de orgullo por su tierra puede despreciar al extranjero, puede decirle no perteneces, pero el Señor nos dice ya no somos extranjeros. O sea que no debe haber entre nosotros ninguna actitud que usted le diga al hermano, tú no perteneces aquí. No debe haber entre usted ni una palabra que le diga a su hermano, usted no pertenece aquí. Por el contrario, somos miembros de una familia y edificados, escuche, sobre fundamento de apóstoles y profetas. O sea que estamos plantados en la misma raíz, estamos plantados en el mismo fundamento. Y ese fundamento es Cristo el Señor, por el cual todos nosotros debemos crecer. Así que sencillamente en Cristo Jesús todos somos unos. Amén. Todos somos miembros de la familia de Dios. Así que usted no debe tener, ni yo tampoco, ninguna actitud que excluya al hermano porque dice, no es que tú no perteneces, no, porque lo que está diciendo el Señor es,
tú perteneces y perteneces a esta familia. Tienes ese nombre sobre todo nombre que te fue invocado. No importa de dónde vengas, no importa cómo estés en el sentido físico, material, de que alguien nos etiqueta en algún estrato o lo que sea, tú y yo valemos igual y somos iguales para Jesucristo el Señor. Otra de las razones es que nosotros, además de ser parte de una sola familia, somos un solo pueblo. Fuimos constituidos un solo pueblo. Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea que pasamos de la exclusión a la inclusión, de la separación a la unidad y de la hostilidad a la paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera, hermano querido, que antes podíamos estar separados, pero ahora somos un solo pueblo. Y usted sabe que cuando se habla de un solo pueblo, se habla muchas veces de compartir un mismo territorio, se habla muchas veces de compartir un mismo idioma, unas mismas creencias, ¿sí? Un mismo sentido de pertenencia. Y en ese sentido, la iglesia del Señor, usted, a los que conoce y a los que no conoce, porque allá en el cielo nos vamos a reunir con gente que no conocemos de todos los tiempos históricos y de todos los pueblos y de todas las tribus, pero eso no va a importar. ¿Por qué? Porque en el cielo todos estaremos unidos alabando y glorificando al Señor, pero eso que vamos a hacer en el cielo tenemos que mostrarlo aquí en la tierra. Aleluya. Primera de Pedro 2, 9 al 10, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, porque en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y no somos cualquier pueblo, sino el pueblo de Dios, con características distintas a cualquier otro pueblo. Eso es lo que nos hace especial. Jesucristo viene por su pueblo, por una iglesia santa, sin mancha, sin arrugas, sin cosas semejantes. Y sencillamente, cuando hay divisiones entre nosotros, cuando hay alguna clase de reproche entre nosotros, ahí tenemos una arruga, ahí tenemos una mancha. Pero Jesús quiere que usted y yo seamos sin mancha y sin arruga, porque tenemos un mismo Padre, porque somos de la misma familia, porque todos formamos un pueblo. Y ahora hay otra razón fundamental, y es porque ahora somos nuevas criaturas. El hombre viejo tiene muchos vicios. El hombre viejo tiene muchas actitudes que no nos permiten vivir en unidad. Pero cuando tú te despojas del viejo hombre y puedes vestirte del nuevo hombre, entonces sabrás que ese nuevo hombre ya no es según lo que yo piense, ya no es según lo que yo sienta, sino según lo que piense Dios y según lo que Él me indique. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ya? Esos deseos vanos de la vieja vida o de la vida antigua, pero es que ya no somos ese hombre altivo, ese hombre altanero, ese hombre que hablaba mal, que no respetaba a nadie. Ya no somos ese hombre. Ahora somos un hombre nuevo, con palabras de amor, con palabras de cariño, asociando con los humildes, como dice la palabra de Dios. De manera, hermano querido, que hay un texto en la Biblia que dice que no se pone remiendo nuevo en paño viejo, porque el remiendo nuevo tira del paño viejo y hace peor la ruptura. De manera que usted no simplemente tiene que adoptar actitudes que parezcan cristianas, sino que todo su corazón y su ser tienen que ser cristianos para que todas esas virtudes que vienen del cielo broten de usted de manera natural. ¿Por qué? Porque ya no es una cosa impuesta, sino que es su propia naturaleza. Le va a salirle del corazón amar a los demás. Usted va a salirle del corazón pedir perdón, pedir disculpas.
el poder reconocer que nos equivocamos muchas veces y vivir en perfecta unidad. Dice el verso 26 y 27, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Oiga, ni deis lugar al diablo. Cuando tú te enojas con tu hermano, y no me estoy refiriendo solamente a los que están lejos, sino a los que están ahí en tu casa, estamos dándole lugar al diablo. Así que, hermanos queridos, se trata de tener control. Mira el verso 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos, o sea, buenos unos con otros. Mire esa otra actitud, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Cristo nos perdonó a nosotros. Amén. Así que, hermanos queridos, dice Efesios 10, 24 al 25, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. Mire que dice estimularnos al amor. Escúcheme esto que ya voy a terminar. En este tiempo nosotros estamos viviendo una dificultad particular. Pero ¿te has preguntado tú por los hermanos de la iglesia? ¿Cuántos estarán pasando por un momento difícil? ¿Cuántos estarán en este momento deseando una palabra de ánimo? Es más, habrá alguno que ni siquiera tiene para conectarse a esto. Y yo te digo, ya fuiste y le diste una palabra, o lo llamaste por teléfono, o te acuerdas de él siquiera para orar. Porque no somos iglesia simplemente cuando nos reunimos en el templo. Somos iglesia aunque todos estemos en nuestra casa. Y habrá alguno que ha perdido su empleo y habrá otro que sus ingresos. Pero, hermanos queridos, si hay algo, y eso no lo dice todo el mundo, pero si hay algo que nos ayuda a superar este momento difícil, es la unidad, es el amor. Y la iglesia tiene que ser abanderada en esto. Tú no te preocupes solo por ti mismo. Preocúpate por tus hermanos. Preocúpate por tu pastor. Preocúpate por el hermano que vive cerca de ti. Preocúpate por el que vive lejos. Un mensajito no cuesta tanto. Una llamadita, que puedas orar por él, pero que todos nosotros permanezcamos en unidad, como Cristo quiere que tú y yo seamos uno. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Así que, hermano, la iglesia dice que mantenían un mismo espíritu, se dedicaban a la oración con las mujeres, con los hermanos de Jesús, ¿ya? Y que mantenían juntos con alegría y sencillez, partiendo el pan en las casas. Ahora no podemos estar en casa, pero sí podemos compartir el pan. Porque el amor no se debe quedar simplemente en palabras, sino en acciones. Y tú y yo estamos llamados a ser uno en Cristo Jesús. Yo quiero invitarte en esta hora a orar porque pues, el tiempo aquí es corto. Pero te repito el versículo con el que comenzamos. Les suplico, les ruego, les pido con el corazón. Podríamos traducir esa palabra, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no hayan divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Yo quiero que usted en esta hora pueda decirle al Señor, ahí donde está. Me atrevo a decirlo con todo el respeto, de pronto hay alguien que dice, no me cae bien aquel hermano, o tengo una diferencia con este hermano. Pero en este momento es tiempo de derribar esas barreras, porque Cristo no quiere que tú tengas eso en el corazón. Cristo quiere que cada día ames más al hermano. Está bien, hay personas que son más difíciles de amar que otros, pero tú no solamente debes amar a tu hermano por lo que él es, sino por quién es tu Padre y por quién te ha hecho él a ti. Yo te invito a orar en este momento. Y por la fe, yo te invito a contemplar a cada uno de esos hermanos, como esas oraciones que a veces hacemos en la iglesia, tomado de las manos. Yo te invito
a contemplarlo en este momento, como si todos estuviéramos tomados de las manos, porque la Biblia dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo y piden algo, yo lo haré. Que tú puedas orar y sentir ahí el calor de tus hermanos espiritualmente hablando y poder unirnos en esta noche en oración a Dios y decirle, aquí está tu iglesia más unida que nunca. Aquí está tu iglesia escuchando tu palabra. Por si acaso hemos dejado de amar a alguien, decirle, Señor, pon amor en mi corazón, pon unidad con mis hermanos. Soberano y eterno Dios, te doy gracias en este momento por la oportunidad que tú me brindas de poder compartir con mis hermanos. Rey de reyes y Señor de señores, pido por cada uno de estos mis hermanos ahí en sus casas donde están orando, por sus manos levantadas, Señor, en el